Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de hoy, el líder invitado es el señor Jorge Mesa, representante en el país de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Con el señor Mesa vamos a conversar acerca de dos temas que son muy importantes y prioritarios en nuestra agenda país. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la pobreza. Antes del coronavirus, en Paraguay, la cantidad de personas por debajo del nivel de pobreza era de aproximadamente 1.800.000 paraguayos. Número que seguramente se ha incrementado a partir de la pandemia. Todavía no están las cifras de pobreza del año 2020, pero seguramente ese número se habrá incrementado. También vamos a hablar con el señor Mesa acerca de un tema muy importante, el combate contra el hambre y la desnutrición. Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920, Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Jorge Mesa, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean que elimina restos de agua del evaporador y iFill para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía del señor Jorge Mesa. Jorge, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Federico, muchas gracias a ti por la invitación y la oportunidad de dialogar sobre estos importantes temas que hacen a la función de nuestra organización. Muy bien, Jorge. Empecemos un poco hablando acerca de la FAO y acerca de cuántos años llevas en el país como representante país de FAO. Mira, la FAO es una agencia especializada de la Organización de Naciones Unidas. Nuestro mandato principal es acabar con el hambre en el mundo, ¿no? Los países se pusieron de acuerdo de que el mandato tiene que ser acabar con el hambre en el mundo, no reducir el hambre, acabar con el hambre del mundo. También estamos orientados a apoyar a los países y cooperar para reducir la pobreza, con principal énfasis en la pobreza rural. Y el tercer mandato grande, que es hacer un uso sostenible de los recursos naturales que son importantes para acabar con el hambre y reducir la pobreza. Yo estoy aquí en mi segunda misión. Estuve en una primera misión 4 años, después salí del país a ocupar una posición regional para América Latina y el Caribe, y ahora estoy en una segunda misión en Paraguay. Este es mi segundo año ya. Correcto. Segundo año de tu segunda misión. En ambas misiones como representante país de FAO. Exactamente. Ambas misiones fueron como representante del país. Sumando, entonces llevas 6 años en el país. Sí, en Paraguay. 6 años ya conozco. Exactamente. Bastante Paraguay. Entonces, la FAO es una organización de las Naciones Unidas orientada a todo lo que tiene que ver con el combate a la pobreza, al hambre, ¿okay? Y a la agricultura.
Sí, es alimentación y agricultura. Nuestro compromiso mayor es con alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sustentable 2, que es acabar con el hambre, pero también trabajamos con el Objetivo de Desarrollo Sustentable 1 de la Agenda Global de Desarrollo, de la Agenda Global, el Objetivo 1, que es con pobreza, y un fuerte impacto y percepción también en el tema del Objetivo de Desarrollo 10, que tiene que ver con reducir las desigualdades. Pero además, en nuestra cartera de programas y proyectos, hacemos acciones en los otros Objetivos de Desarrollo Sostenible. Conocidos como ODS. ODS. Exactamente. Jorge, permíteme que empecemos, antes de hablar directamente ya de lo que tenga que ver con el combate a la pobreza y al hambre y a la desnutrición. Tus reflexiones respecto a el COVID. ¿Crees realmente, Jorge, que esto empezó en un chino que comió un murciélago y que así empezó este virus? Bueno, realmente la causa de origen no está totalmente determinada, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, junto con otras organizaciones, están buscando esa causa, pero no podemos definir con ese nivel de aseveración que comenzó de esa manera. Yo creo que hay que ser un poco responsables en el sentido de estar atentos a qué es lo que las investigaciones van derivando. Entonces no. Pero lo que sí es cierto es que estamos frente a un gran problema que atañe a todo el mundo, en el cual en este momento, más allá de buscar culpables, estamos todos comprometidos con buscar soluciones. Correcto. Y reducir la carga del problema en los países, en el mundo, ¿no? Sobre todo los países que están en desarrollo y que todavía necesitan una asistencia técnica para lidiar con este problema en diversos aspectos de su vida y de su desarrollo socioeconómico. Sobre ese punto, sobre lo que vos denominás la carga, que es más pesada, sobre todo en aquellos países que están en desarrollo. Los países de la región de América Latina son países que antes del COVID ya venían arrastrando problemas importantes en términos de pobreza, en términos de desempleo, ¿ok? Y ahora le sumamos el agravamiento que van a tener todas estas dimensiones a partir del COVID. ¿Es nuestra región la más impactada en términos de consecuencias sociales, en términos de desempleo, en términos de pobreza, a partir de esta pandemia y la crisis económica? Mira, hay un tema interesante aquí. Primero, en nuestra región hubieron significativos avances en cuanto a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema y la reducción de los niveles de subalimentación también, muy importantes hasta el 2014. A partir del 2014 hay un punto de inflexión que coincide con el final de este ciclo de bonanza global, de desarrollo económico y de crecimiento amplio, en la cual eso se viene ralentizando a partir del 2014. ¿Cuántos años duró ese ciclo? Ese ciclo duró desde más o menos 1995, donde ya se dio un pico para comenzar ahí una reducción de los niveles de pobreza, extrema pobreza y también de subalimentación hasta el 2014 más o menos, en donde se acabó ese ciclo económico y donde vemos nosotros que en algunos países ha comenzado a crecer la cifra de subalimentación, de gente pasando hambre, y también se ha ralentizado la reducción de la pobreza, y ese es el caso de Paraguay. Pero la pandemia nos trae un componente del cual todavía no hemos conseguido analizar completamente y estamos muy atentos, y la FAO tiene y está haciendo los análisis del 2020, 2019 para poder tener datos más confiables de cuál fue realmente el impacto de la pandemia en los temas de subalimentación y de hambre en la región y en el mundo. Es decir, sí hay un impacto y debemos medirlo adecuadamente para ser muy responsables en el sentido de tener cifras y poder afirmar en qué medida fue el impacto. De todas maneras, al inicio de la crisis se hicieron algunas proyecciones, ¿no? Que en algunos casos se cumplieron y en otros casos no se cumplieron. Por ejemplo, en Paraguay, cuando hablamos de que hubo una reducción en el 2020 del crecimiento económico de solo menos 1%, cuando se preveía que sería de menos 3,5%, de menos 4%. Se llegó a decir que iba a ser menos 5%. Y se llegó a decir, y fue menor de lo previsto. Entonces, tenemos que evaluar apropiadamente esta situación. Ok. Jorge, a partir de tus años de experiencia ya en el país, ¿sí? Y como técnico especializado en estas problemáticas sociales, ¿cómo estás viendo, cómo estás sintiendo? ¿Cuáles son tus reflexiones respecto a la pandemia en el país y todo este drama que estuvimos viendo de
falta de medicamentos y sobre todo, que es lo que yo considero que se convierte en lo más desesperanzador, la falta de certezas respecto a la vacuna. Bueno, en principio la FAO no tiene a su cargo este análisis específico de lo que tiene que ver con problemas de salud que no están relacionados a la alimentación. No obstante, ya desde una perspectiva un poco más personal, yo creo que hay aspectos muy positivos y aspectos en los cuales hay que desarrollar muchos elementos importantes para que no nos vuelva a suceder. Dentro de los aspectos positivos, por ejemplo, tú ves que aquí donde vas, un kiosco, un local, un negocio, un supermercado, un centro comercial, tú tienes que lavarte las manos, tienes que usar tu tapabocas, tienes agua, tienes alcohol para desinfectarte, se te infectan los pies, alguien que te mide la temperatura y entra. Es un aspecto muy positivo que no ves en otros países. Pero por otro lado, en lo negativo, lamentablemente, yo creo que la población se está confiando mucho en que ese es un problema de otros y no es un problema mío. Y por eso tú ves muchos que dejaron de usar tapabocas, aglomeraciones, eventos en los cuales hay muchas personas juntas. Y eso, lógicamente, Federico, presiona el sistema de salud enormemente. Y lo que yo veo es que el sistema de salud, el gobierno apuntó mucho a este mecanismo global que se llama COVAX, que es de la Organización Mundial de la Salud. ¿Apelando a qué el COVAX? Apelando a una solidaridad global en el cual las vacunas irían a llegar en una proporción que podría satisfacer lo básico a lo más vulnerable y después entraríamos a nivel mundial en una siguiente fase de dispersión de la vacuna para el resto de la sociedad. Pero eso no pasó. Tú ves los países en los cuales las industrias están asentadas, ¿qué es lo que están haciendo? Primero, la vacuna para mi país. Entonces ese mecanismo COVAX en el cual apuntaron no solamente Paraguay, sino muchos países, se quedó sin la medicina para poderla compartir. Y por otro lado, tú ves también el tema mercantil. Grandes empresas queriendo conquistar y hacer acuerdos comerciales con los países que tienen más población, porque saben que esos son los grandes mercados. Y en América Latina, interesante Brasil, interesante México, interesante Argentina, Colombia, eventualmente Perú, y países pequeños como Uruguay, como Paraguay, como Ecuador, luchando por alcanzar algún acuerdo para tener sus medicinas. Entonces, no es solamente temas nacionales de voluntad o no voluntad política o de falta de previsión. Estamos en una situación casi de ausencia de insumos médicos en un contexto de guerra, en las cuales hay que mover todos los escenarios y temas posibles para hacer. Y hay otro tema ingrediente, me parece, en Paraguay, que es el tema, la legislación y esa legislación inflexible, ¿no? Difícil de operar, en la cual, en este contexto, ¿qué es lo que necesitaba? Mucha flexibilidad para poder hacer acuerdos de lotes de medicinas que te garantizan stock 2-3 días a un determinado precio, con una legislación que no te permite hacer ese tipo de compromisos. Entonces necesitas flexibilización, pero también control fuerte, ¿no? Para evitar desvíos. Yo creo que son varios los escenarios que hay que analizar en este contexto de vacuna. Y al final, lamentablemente, quien sufre es la población. Pero aquí hay que rescatar mucho al servicio médico y a los doctores, ¿no? En ese contexto de efectivamente condiciones de guerra, con falta de insumos, equipamiento, están dando todo lo posible para hacer frente a este problema. Ok, Jorge, ¿cuánto lleva? Si tenés el número, si no tenés, no te preocupes. Chile, ¿cuánto está en vacunados por cada 100? En 20, creo. Sí, creo que está en 20 vacunados. Y lejos, pero lejos, sí. Por encima del resto de los países. Argentina creo que está en 1,1, sí. Brasil creo que está en 1,7, algo, y muy lejos Chile. ¿Por qué te parece que se da, no siendo Chile de los países que son más atractivos en términos de cantidad de mercado para las grandes corporaciones? Tiene que ver también con la calidad de la gestión gubernamental. Es que sí, tiene que ver con la calidad de la gestión gubernamental, pero está asociado a temas no solamente coyunturales del gobierno actual,
sino de una larga trayectoria chilena, de una cantidad de acuerdos comerciales de libre comercio con varios países en el mundo que le dan ventajas competitivas a la hora de hacer acuerdos comerciales. Es decir, hay una historia construida y hay un modelo de desarrollo que ellos construyeron comercial, de libre mercado, abierto, con acuerdos de libre comercio, que les permite tener otros instrumentos, mecanismos de hacer rápidos acuerdos comerciales para traer la medicina. Entonces, es un contexto más que coyuntural, también estructural de los países, ¿no? Y esto tiene que servir de lección a los países para dos cosas, desde mi punto de vista: sistemas de salud saludables y sistemas de alimentación saludables, porque están interrelacionados. Reconocer a los médicos que están en el frente de batalla, luchando contra la enfermedad, y reconocer a los agricultores que están atrás en la retaguardia, produciendo los alimentos sin descansar, sin cerrar, para alimentar a una población que se aisló para hacer frente al virus. Entonces, pensemos, sistema de salud saludable y sistema de alimentación saludable, con agricultores empoderados, con mejores condiciones, produciendo alimentos saludables. Y ahí hay una interrelación que podemos hablar después sobre el tema de alimentación y salud, que es importantísimo, ¿no? Correcto. Hablemos un poco, Jorge, acerca de reducción de la pobreza. En Paraguay ha ocurrido un fenómeno positivo y muy interesante a lo largo de los últimos 15 años, sin contar todavía 2019 y 2020, solamente centrándonos en 15 años, periodo 2003-2018, y esto vos lo sabes bien porque manejas las estadísticas. Hemos tenido una reducción muy significativa en la pobreza. Creo que en el año 2002 el indicador de pobreza promedio país estaba en 55-57%, y el indicador 2019, medido por la Dirección General de Cuentas Estadísticas y Censos, promedio entre lo urbano y lo rural estaba en 23,5%, siendo el indicador 10 puntos más, 33,4 creo, cuando se trata de pobreza rural. Sí. Exactamente. ¿Cuál es tu evaluación respecto a la lucha contra la pobreza en el país? Mira, yo creo que hay que resaltar que hubo un gran esfuerzo nacional en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema. Como tú muy bien dices, en el 2002, al inicio de los años 2000, teníamos 60% en Paraguay, 57-60% en situación de pobreza, y ahora llega al 23,5%, y de extrema pobreza 16%, y ahora es 4%, una reducción significativa. Pero nuevamente aquí, ese punto de inflexión se dio en el 2004, donde la velocidad de reducción se ralentizó hasta casi aplanarse. Y eso nos pone frente a un escenario de repensar la política que veníamos utilizando nacional para reducción de la pobreza. Si se ralentizó con 23,5% alrededor, ¿no?, que puede ser 23 más, menos, llegar a un 20%, quiere decir que 1 de cada 5 personas en Paraguay son pobres, ¿no? Es decir, a pesar de que hubo una reducción significativa, todavía tenemos un gran valor aquí. 1 de cada 5 es pobre, 23,5% de población. Entonces nos hace pensar esa ralentización de que la política pública que estábamos utilizando para fuerte caída en un contexto de crecimiento económico global no es más suficiente o efectiva, y que estamos llegando con lo que llamamos nosotros ese núcleo duro de la pobreza. Difícil de perforar. Difícil de perforar, donde tú ya necesitas otro arreglo de políticas públicas para hacer frente, ¿no? Donde ya no es suficiente en esa lógica de permear el crecimiento macroeconómico para que llegue a la población pobre y que ellos vayan flotando y saliendo de la pobreza, sino política pública especializada en el núcleo duro de la pobreza, lo que implica articulación, integralidad de la política pública y políticas públicas nuevas. Eventualmente, muchos llaman a eso el asistencialismo. Sí. No, estamos hablando de inversión social para sacar a conciudadanos, a compatriotas, sacar de la pobreza. Y pensemos aquí, Federico, que muchos países han apuntado ya que es más caro vivir con la pobreza que invertir en la pobreza para sacar a esa gente de la pobreza y hacerlas parte del sistema productivo. Yo no creo que Paraguay pueda seguir creciendo a unos ritmos interesantes que necesita si es que no atiende la pobreza y reduce la pobreza. Y hace de la reducción de la pobreza un motor de crecimiento. Ahí está
la dinámica en la cual tenemos que enfrentarnos. Entonces yo puedo inferir que si quiero mantener un ritmo importante de crecimiento económico, uno de los pilares de política pública tiene que ser la inversión en capital humano. Exactamente. Si no lo hago, mi potencial de crecimiento económico cae. Sí, y Paraguay estuvo un tiempo muy contento por ese bono social que tenía, ¿no? Esa cantidad de jóvenes que había, el bono social, te recuerdas, ¿no? Correcto. Pero ese bono social necesita inversión, porque muchos de los pobres son también jóvenes. Necesita inversión, capacitación, desarrollo, para que ese bono social se convierta realmente en una oportunidad para el país. Es esencial. Correcto. Yo quiero hacer unas consultas al respecto, pero antes, dame tu opinión acerca de cuál es, si te parece a vos que la forma de medir la pobreza en nuestro país es algo que sirva, es algo que efectivamente se constituya en un indicador útil y que sea veraz, que realmente refleje los indicadores de pobreza. Nosotros en el país utilizamos el indicador de pobreza económica, es decir, marcamos una línea a partir de la cual, según el ingreso de la persona, no es pobre, y si no alcanza los ingresos establecidos por esa línea, por debajo de esa línea, los ingresos de las personas son consideradas personas pobres. Eso es lo que se conoce como pobreza económica. ¿Eso es correcto o ustedes desde la FAO tienen otra forma de medir la pobreza que sea más amplia y que incluya otras dimensiones y no solamente la económica? O sea, cuando buscamos la pobreza económica, lógicamente el indicador de ingresos es el que se utiliza, pero como tú dices, eso no es suficiente para planificar y para avanzar en el desarrollo de un país. Tú tienes que tener lo que llamamos la pobreza multidimensional. Y no solamente la FAO, sino la Organización de las Naciones Unidas promueve el uso de indicadores de pobreza multidimensional, es decir, ver mucho más allá de los ingresos. No solamente es suficiente tener ingresos, sino también tener acceso a servicios institucionales básicos esenciales. ¿Cómo está el tema de salud? Los ingresos que tiene le permiten acceder a salud, oportunidades de trabajo, capacitación, diversión o actividades que le permitan desarrollar su parte cultural, social. Todo eso hace parte de medir realmente si una población está en una situación de pobreza, ¿no? Lo multidimensional. Y es por eso, Federico, que las Naciones Unidas son las que impulsan, y los países que son las Naciones Unidas impulsan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque dicen, no, solamente tener en cuenta la pobreza o no pobreza no es suficiente. Necesitamos otros objetivos y otros indicadores para tener ese análisis multidimensional de la pobreza. Y nos estamos midiendo ahora, y la idea es que todos los países se midan ahora sobre la base de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde hay sociales, hay temas planetarios importantísimos, hay temas institucionales que constituyen todo eso, el bienestar de la población. En ese sentido, yo creo que Paraguay está en esa transición. Hay una comisión de los ODS que está haciendo esas mediciones, que está dando esa perspectiva de analizar el contexto de la pobreza o no pobreza desde una manera más multidimensional. ¿Y por qué? Porque el indicador, como tú muy bien lo apuntaste, el indicador de pobreza o no pobreza o pobreza extrema, por ejemplo, te esconde muchas cosas. 23,5% de población en situación de pobreza. Correcto. Pero en el medio rural, como tú lo dijiste, 33,4%. Y en el medio urbano, 17%. Mira la inequidad enorme y la brecha que existe. Y extrema pobreza, que es 4% en la media, 1,8% en urbano y 7,8% en lo rural. Si vamos simplemente por el indicador sin hacer esa diferenciación, no podríamos ver la brecha y planificar mejor. Entonces tenemos que planificar diferente para lo urbano y rural. Okay. Y también diferente para hombres y mujeres, diferente para niños y adultos, diferente para la población indígena y no indígena. Entonces, dentro del mismo contexto de ingresos, tú tienes una serie de análisis adicionales que tienen que ver con aspectos de cultura, de sociedad, de edad, de etario, de género, que tienen que ser analizados, tienen que ser multidimensionales. Correcto. ¿Sabes, Jorge, que alguna vez un profesor mío en la universidad me dijo algo que se me quedó y que me sirvió para muchas otras cosas después? Dijo,
un problema bien planteado ya está resuelto por la mitad. Entonces, a partir de ahí el profesor nos instó a que siempre, ante un determinado problema, no tratemos de disparar alternativas de solución sin antes asegurarnos de entender bien el problema, incluyendo sus causas. Exacto. Te menciono esto porque quiero preguntarte si a vos te parece que en nuestro país estamos desde lo gubernamental haciendo los esfuerzos para entender bien la pobreza, y a partir de entender bien la pobreza y sus causas en lo que respecta a lo urbano, y la pobreza y sus causas en el ámbito rural, y a partir de ahí disparar lo que vos habías dicho antes, las políticas públicas. Este esfuerzo por entender la pobreza y su multidimensionalidad, ¿lo estamos haciendo bien en el país? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que está avanzando en esa comprensión y en esa necesidad. Uno de los problemas que se tienen, Federico, es la disponibilidad de información, porque no se tiene la información con esa desagregación para poder análisis mayores. Ahora que pasó de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos a tener un Instituto Nacional de Estadísticas altamente especializados, se intenta de alguna manera solventar esa situación de falta de información y poder avanzar con reflexiones mucho mayores. Pero hay un esfuerzo. Cuando el gobierno hizo el Plan Nacional de Desarrollo 2030, por ejemplo, ya está apuntando a tener una comprensión mucho mayor de lo que es luchar con la pobreza en un contexto en el cual tú tienes los ODS como principio de planificación. Correcto. Esos ODS siguen siempre orientados al 2030, siempre. Sí, están hacia el 2030, pero eso lógicamente no implica que podamos tener metas posteriores al 2030 más fuertes sobre los mismos objetivos, ¿no? Okay. Por ejemplo, el ODS 1 es combate a la pobreza, y de acuerdo a ese ODS deberíamos llegar a pobreza cero para el año 2030. A una reducción significativa superior al 50%. Pero lógicamente eso no es suficiente. No le vas a decir a un pobre, espérese 20 años más para llegar a la pobreza, ¿no? El objetivo tiene que ser cero pobreza, cero hambre. Ok. Jorge, retomemos un poco lo que habíamos dicho hace unos minutos. En este momento, 23.5% de los paraguayos promediando son pobres. Es decir, estamos hablando de 1.800.000 personas, 1.800.000 paraguayos aproximadamente. Me había dicho antes que a eso le podríamos llamar el núcleo duro de la pobreza. Es decir, aquel nivel de pobreza que ya es más difícil y que ya no es solamente con crecimiento económico que uno va a disminuir. Y me dijiste, tomé nota, que se requieren de políticas públicas activas como para poder trabajar, sacar de la pobreza a esas 1.800.000 personas. ¿Conoces, Jorge, de algunos casos, pueden ser en países de la región o pueden ser en países africanos, de ejemplos exitosos de políticas públicas transversales? Cuando digo transversales me refiero a para los próximos 15 años, no importa el color de gobierno, no importa los nombres, que se conviertan en ejes de gestión para combatir la pobreza. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de ese tipo de políticas que nos urge implementar pensando en el largo plazo? Mira, algunos países y de la región, como el caso también de Brasil, donde tuvieron importantes reducciones de la pobreza y de la sobrealimentación y el hambre, trabajaron bajo la perspectiva de dos vías, las dos vías, no las dos rutas que son importantísimas. Okay. Las dos rutas son una ruta de acción inmediata, coyuntural, en la cual tú tienes que cubrir necesidades básicas de la población que está en situación de pobreza, que no puedes esperarle a que hayan cambios estructurales, y la otra vía, juntas al mismo tiempo, que son los cambios estructurales importantes. Entonces, en esa ruta inmediata están, por ejemplo, el permitir y seguir y fortalecer los sistemas de protección social y de transferencias condicionadas, ¿no? En la cual tú efectivamente identificas dónde están esas poblaciones y generas un programa de transferencia condicionada. ¿Condicionada a qué? A que la persona se eduque. ¿Condicionada a qué? A que la persona asista a los sistemas de salud del gobierno. Pero tiene que ser integral, porque no es darle la condicionalidad, pero no darle el sistema de salud. La condicionalidad, pero no darle la educación.
Es integral, es mucho más amplio. Y el otro, más estructural, que es corregir aspectos que no permitían que esa persona, por ejemplo, acceda a educación primaria, secundaria de calidad o a la universidad incluso, o que no tenga acceso a créditos de inversión porque están fuera del sistema bancario privado tradicional. Entonces son en las dos rutas, ¿no? Y así hay ejemplos exitosos y en el Brasil hemos estudiado bastante sobre cómo lograron ellos reducir significativamente la pobreza con este enfoque de dos vías, ¿no? Y otros países también. Ok, entonces, si te entendí bien, la primera ruta, la ruta de la acción inmediata, es una ruta que de alguna manera compensa las necesidades de la población en situación de pobreza. Sí. Y esta ruta número 2, que le llamaste cambios estructurales, transforma. Exactamente. Okay, con una compenso a través de asistencia y con la otra transformo para ir generando ese cambio. Claro, es que la población en situación de pobreza tiene que conocer su ruta de salida de la pobreza. Lo peor que tú puedes tener es un pobre que no sabe, que no tiene perspectiva, que no tiene ni siquiera anhelo de salir adelante porque no conoce la ruta. Pero si tú estableces, el gobierno tiene que establecer la ruta. Mira, la ruta es esta ayuda social y esta salida de su situación de pobreza para convertirte en un incorporado, productivo, y esto implica estos pasos. Hay que trazar la ruta con ellos, trazar esa ruta. Cuando tú le das solamente, alguien llega, le da asistencialismo, que si es asistencialismo cuando es un dinero ahí para que vea qué pasa. No funciona. No. Eso hemos aprendido hasta la saciedad en el sector agropecuario de toda América Latina. Cuando nosotros le decíamos pequeño agricultor, porque pensábamos que era un elemento más del sistema productivo. Tú le das los insumos y va a plantar y van a salir las plantas y va a cosechar y se va a hacer rico. Funciona. ¿Por qué? Porque no es un elemento único del sistema productivo, es una familia, es un padre de familia que está ahí, que necesita, además de la semilla, la tecnología, la asistencia técnica, necesita los otros servicios institucionales que el Estado da a todos. Salud, educación, comunicación, conectividad, información. Si no le das todo eso integral, ¿cómo esperas que con las semillas salga de la pobreza? Es un aprendizaje. Ya no podemos tener el programa de entrega de semillas. No funciona. Es un tema integral. Y cuando yo te mencionaba políticas más integrales, estructuradas, articuladas, para realmente tocar el núcleo de la pobreza, es eso, ver la integridad del problema. Y tal vez no necesariamente sean cosas nuevas, grandes, diferentes, sino articular lo que se tiene, coordinar mejor, llevar con una perspectiva de integralidad y definir con ellos la ruta. Mira, por aquí, si transitas por aquí, sales de la pobreza. Eso hay que darles. En esta ruta 2, ¿es el Ministerio de Educación el pilar fundamental para poder abrir esa puerta al cambio de situación? Son como base 3 cosas, ¿no? Okay. Tú sabes, salud. Sí. Salud, tú tienes que tener educación y tienes que tener alimentación. Eso es lo básico, ¿no? Tienes que tener alimentación. Entonces, los ministerios que están a cargo de salud, educación y alimentación son esenciales en esta ruta de la pobreza, pero además tienen que tener capacitación y posibilidades de empleabilidad. Entonces, tú tienes también el Ministerio del Trabajo, tienes el Ministerio de Industrias que tiene que orientar qué tipo de capacitación sería interesante que reciban para poder ser absorbidos por el sistema empresarial productivo. Entonces, es básicamente la integralidad. Lo importante aquí es la planificación apropiada y un ente rector fuerte de articulación, como la Secretaría Técnica de Planificación para el Desarrollo Económico y Social, que es el que tiene que poner las piezas donde se necesita para que eso funcione y darle fuerza a esa secretaría para que prime lo planificado a lo económico, porque tú sabes la situación que tenemos en muchos países, no solamente en Paraguay, donde la planificación se define por lo económico. Sí, absolutamente. Entonces, sí, tenemos que balancear para que lo económico se defina por lo planificado. Jorge, ¿tenés alguna estadística? Alguna vez vi una estadística acerca de porcentaje de las mujeres en zonas rurales que no trabajan. Sí, a ver, el porcentaje de las mujeres que trabajan es altísimo. El problema es que no trabajan remuneradamente.
Yo creo que vale la pena siempre partir de esa percepción, ¿no? De que ellas trabajan, pero no son remuneradas. ¿Te estás refiriendo a trabajos hogareños? Sí, trabajos hogareños de cuidados donde no tienen remuneración, pero trabajan. Okay. Entonces lo que podemos decir es, el porcentaje de mujeres que trabajando no reciben ningún tipo de remuneración es alto. En el medio rural es altísimo, puede llegar al 60-70% de las mujeres que tienen ocupación, están ocupadas el día a día trabajando en sus hogares, en sus cuidados, haciendo ciertas cosas, pero no tienen remuneración, no tienen ingresos, no tienen la posibilidad de planificar su desarrollo, ¿no? Eso es bastante alto en las mujeres. Ok, ¿y cómo yo puedo romper eso? Esas mujeres, 60-70% mujeres paraguayas en zonas rurales que hacen trabajos en sus hogares y que no, obviamente no tienen una remuneración por ese trabajo. ¿Pueden esas personas aspirar, soñar con tener un trabajo o cuidar a los chicos pequeños o cuidar a los ancianos? ¿Les imposibilita pensar en esa posibilidad? A ver, el hecho de ocuparse del tema de cuidados les dificulta mucho a ellos y casi les excluye del sistema laboral formal, ¿no? Ellos, por lo que tú dices, por cuidarse a los niños, cuidar a los adultos mayores, cuidar la casa, cuidar la huerta para la alimentación inmediata, y la falta de educación y acceso a educación les dificulta a ellos tener una ocupación laboral formal donde puedan ganar sus ingresos, ¿no? Casi las marginaliza a esa situación. Pero por eso es que junto con ONU Mujeres y el Ministerio de la Mujer se está hablando de la Política Nacional de Cuidados, que es una política que primero hace ver a la sociedad la importancia del trabajo femenino no remunerado para toda la sociedad, no solamente para el núcleo familiar. O sea, el hecho de tener hijos no solamente es importante para el núcleo familiar, sino para toda la sociedad. El hecho de cuidar a los adultos mayores no solamente es importante para la familia, sino para la sociedad. Es una persona que tuvo su vida productiva y ahora hay que cuidarla. Entonces es una actividad que tiene que ser primero reconocida, para no que no suceda eso de decir no trabajan, porque sí trabajan, sino que no son remuneradas. Y segundo, para buscar mecanismos en los cuales esas mujeres que tienen esa ocupación laboral, que es cuidar al adulto mayor y a los niños en la casa y al hogar, puedan tener ingresos, que hay un reconocimiento social, que no necesariamente tiene que ser ingresos sustantivos, pero ingresos básicos. Están trabajando en una actividad que es importante para la sociedad. Ese es uno de los aspectos de la política de cuidados, reconocer eso y remunerar eso, lógicamente con condicionantes, con aspectos importantes de verificar hasta cuánto es posible, cuánto no es posible, pero reconocer y valorar y pagar esas actividades de cuidado que ellos tienen. A través de una asignación del Estado. Puede ser del Estado, puede ser como un complemento salarial a los trabajadores hombres. Okay. Diversas maneras, ¿no? Pero reconocer eso y buscar la valorización y el pago de ese trabajo de cuidados, que es importante. Ok. Jorge, cambiemos un poco de capítulo porque me interesa mucho otra de las áreas clave o prioridades que ustedes tienen, que tiene que ver con la calidad alimentaria y el combate al hambre. ¿Cómo está Paraguay en términos de combate al hambre y a la desnutrición en comparación con Paraguay de hace 15 años atrás y en comparación también nuestros indicadores de lucha contra el hambre y de la desnutrición en comparación con la media o con los promedios de la región? Mira, hace 10 años atrás Paraguay tenía 10% de personas en situación de subalimentación, 10%. Ok, hace 10 años atrás estamos hablando de 2011. 2011, sí, más o menos, 2011, 2010, 2011 tenía 10% de subalimentación. Y ahora tenemos... Perdón, definime subalimentación. Subalimentación son las personas que no tienen acceso a los alimentos mínimos necesarios para poder vivir físicamente adecuada e intelectualmente adecuada, que se define como estándar general global. Varía, lógicamente, dependiendo de ciertos factores, pero se define como 2.100 kilocalorías. Entonces, que ni siquiera alcanzan las 2.100 kilocalorías. 10% de la población. 2.100 kilocalorías día. Día por persona. Por persona. Sí. A lo cual le llamo una alimentación adecuada. No, eso se llama adecuación básica calórica. Básica. Y cuando yo estoy por debajo de esos 2.100 kilocalorías,
día le llamamos subalimentación. Subalimentación. 1 de cada 10 paraguayos hace 10 años atrás tenía subalimentación. Sí, y lamentablemente ahora nuestras cifras, nuestra evaluación habla de 8.8% de la población en subalimentación. O sea, en 10 años bajamos poquísimo. Un punto. Hubo en el 2014 nuevamente donde llegó a 7,7%, pero ese fue el punto de inflexión y ahora está subiendo y ahora estamos 8,8%, que es alto. Comparemos 8,8 antes de COVID. Antes del COVID, y tenemos que medir. Ahora estamos muy atentos a las mediciones que vendrán de la FAO después del COVID. Y aquí tenemos que añadir lo siguiente, en un contexto más regional. En América del Sur, la media es 5,5%. Paraguay está con 8,8%. Ok, este mismo indicador, media regional, 5,5. Sí, de América y del Sur. nosotros estamos 8.8. Okay. Tú tienes países como, por ejemplo, Venezuela, que llega al 31,4%. De subalimentación, Bolivia 15,5%, e inmediatamente después está Ecuador y Paraguay con 8,8%, que es alto. Y comparemos entonces con los países vecinos. Brasil, antes del COVID, tenía menos del 2,5% de la población en situación de subalimentación, lo que nosotros llamamos, aquí ya no es más endémico el hambre en ese país. Hay que medir ahora qué pasó. Uruguay también menos del 2,5%, y tú tienes a Chile y a Argentina con 3,5%. Y en procesos de reducción, que estaban en procesos de reducción, hay que medir después de la pandemia. Y en el medio, Paraguay con 8,8%. Ok. No se sostiene. Correcto. Si alguien te pregunta desde afuera del país, ¿qué porcentaje de los paraguayos pasa hambre? ¿Cuál sería la respuesta? Yo diría que pasan hambre, 8,8% de la población pasa hambre en Paraguay. Pero hay que entender que el concepto de hambre es un poco más amplio que solamente la subalimentación. El hambre es por deficiencia o por exceso, ¿no? Tenemos la mala alimentación, que tiene la subalimentación, y el exceso, que es la obesidad y sobrepeso, que también hacen parte del problema del hambre, porque quiere decir que no se está alimentando bien. Está comiendo, pero no se está alimentando bien, ¿no? Entonces, ahí también tenemos una situación un poco difícil de entender, que llamamos a una persona que está obesa o con sobrepeso, que está con hambre, pero no se está alimentando bien, ¿no? O sea, su cuerpo no está haciendo una ingesta apropiada de alimentos. Por eso llamamos parte de la problemática del hambre también la sobrepeso de peso o de la malnutrición. Y ahí, tú sabes, tenemos indicadores bastante fuertes en Paraguay, que llegan al 20,3% de los adultos mayores de 18 años en situación de obesidad, y los niños mayores de 5 años a 12,4%. A ver. Me interesan estos números. Estamos hablando de obesidad. El 20,3% de los paraguayos mayores de 18 años sufre de obesidad. Sí. Y el 12,4% de los niños menores de qué edad? 5 años. Menores de 5 años sufre de obesidad. De sobrepeso. De sobrepeso. Sí. Ok. Ahora, 20,3% de los paraguayos mayores de 18 tienen problema de obesidad, que no es lo mismo que sobrepeso. ¿Es correcto? Sí, obesidad es mayor, con mucho más peso. Sobrepeso es cuando tú pasas lo apropiado para tu altura, tu edad, tienes un peso mayor al que se estima. ¿Qué porcentaje de los paraguayos mayores de 18 tenemos problemas de sobrepeso? Si sumas sobrepeso y obesidad, llega al 53,5%. Es decir, un en poquito más de y obesidad, 53,5% de la población. Y solo sobrepeso es del 20,3%. Solo obesidad. Solo obesidad. Solo obesidad, 20,3%. Sí. Que serían 2 de cada 10 paraguayos mayores de 18 años tienen un problema de obesidad, que es un problema de sobrepeso serio. Sí. Ahora, 53,5% significa que 1 de cada 2 paraguayos mayores de 18 años tiene problema está con unos kilos de más. Sí. ¿Es correcto? Es correcto. Y estos son señales, ¿no? Son indicativos del nivel de alimentación que tenemos, o de la calidad de la alimentación que tenemos en el país, ¿no? Por un lado, como te había dicho, la subalimentación, sí. Mala alimentación, 8,8%. Sobrepeso y obesidad con 20,3%, 53,3%, y en niños 12,4%. Pero hay otro tema indicador que no debemos perder de vista sobre la mala alimentación
como indicador de una alimentación no apropiada, no digamos mala alimentación, sino no apropiada. La alimentación está relacionada también con el desarrollo de enfermedades no transmisibles, como por ejemplo los problemas cardiovasculares, cáncer, diabetes, como problemas también respiratorios crónicos. Una mala alimentación conlleva eso. Y estos 4 problemas que te mencioné son las 4 principales causas generales de muerte en Paraguay. ¿Las puedes repetir, por favor, Jorge? Problemas cardiovasculares, cáncer, diabetes tipo 2 y el tema de problemas crónicos respiratorios. Y esas 4 enfermedades no transmisibles son las principales causas de más muerte en términos generales en el Paraguay, y que están asociadas a la alimentación. No quiere decir que la alimentación es el que genera eso, porque hay una predisposición genética en la persona, pero la alimentación detona ese tipo de predisposiciones genéticas. Cuando no te alimentas bien, tienes estos problemas. Entonces, subalimentación, sobrepeso y obesidad, y muerte por enfermedades no transmisibles que están asociadas con temas de alimentación. Correcto. Son las señales que te está diciendo, mira, nos estamos alimentando mal. Ok. Así que es muy importante este tema que ustedes trabajan de la alimentación para dar mayor calidad de vida a los paraguayos y elevar también la cantidad de años promedio que vivimos. Sí. Esa mala alimentación, que puede ser, por un lado, una de las caras de la moneda, la subalimentación, y la otra cara de la moneda, problemas de sobrepeso y obesidad, están generando o pueden estar traccionando de alguna manera las 4 principales enfermedades no transmisibles que son causas de muerte en los paraguayos. Enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias. Sí, y lo peor de esto es que esas mismas causas son comorbilidades para el COVID. Entonces ahí es donde tú conectas, mira, por un lado, alimentación adecuada, ¿no?, con el tema salud. Y por eso yo decía al inicio, sistema de salud saludable, sistema alimentario saludable. Eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Por qué no comemos bien? ¿Y seguramente esto es multifactorial, es decir, no hay un solo factor. Uno de los factores claramente es la limitación presupuestaria. O sea, uno come de acuerdo a los ingresos que tiene. Pero hay otros factores no relacionados con lo económico. Puede ser factor cultural, por ejemplo, lo que nos gusta comer más allá de que no convenga. Sí, correcto. Fuertemente el tema de ingresos es importantísimo. Realmente uno come en la función de lo que le alcanza el dinero para comprar, pero también aquellos que tienen para comprar se alimentan mal. ¿Por qué? Porque hay elementos culturales en la alimentación que no han sido adecuadamente cultivados, ¿no? Que es una alimentación sana, diversificada, con muchas frutas y verduras. Pero además de eso, también tenemos situaciones en las cuales no tenemos un mercado que pueda, es decir, un sistema productivo que atienda a ese mercado, y por eso tenemos valores en determinados momentos altos para frutas y verduras. Y también frutas y verduras que no llegan con la calidad apropiada para ser consumidos, y el tema de inocuidad también está relacionado con eso. Entonces, como tú dices, es un tema amplio de factores, donde el tema económico tiene que ver, el tema cultural tiene que ver, pero tal vez también los temas productivos son importantes, de política pública, son importantes para mejorar. Sobre ese tercer eje, sobre el eje de los temas productivos, cuesta creer que en un país agrícola, productor de alimentos, tengamos problemas de oferta. Sí, exactamente. Uno de los problemas, yo creo que es que tenemos que trabajar más con los pequeños agricultores familiares. ¿Por qué? Porque son ellos los que producen alrededor del 60% de los alimentos que se comen en el país. 60% de los alimentos. Y ellos ocupan el 6,3% de las áreas cultivables del país, ¿no? Entonces, tú tienes estos pequeños agricultores que en una área no tan sustantiva están produciendo el 60% de los alimentos. Con asistencia técnica, con insumos, con tecnología, fácilmente ellos podrían producir el 100% de lo que necesita un país, e incluso llegar a niveles adecuados para exportar frutas y verduras, que son los que producen frutas y verduras. Ahí tenemos que sopesar un poco, no es lo uno o lo otro, pero mira, el mercado de exportación de carnes a nivel global
movilizó en el 2018-2019 $140.000 millones. Y el mercado de exportación de frutas y verduras, $138.000 millones, casi lo mismo que el de carnes, ¿no? Y el de frutas y verduras en menos volúmenes movilizados, porque son productos costosos. Y Paraguay tiene la posibilidad de tener una expansión rápida, con pequeños agricultores muy bien entrenados, capacitados, con asistencia técnica, de crecer la producción de frutas y verduras. No estamos participando de ese mercado donde podría ser, al igual que la carne. La carne sí participamos, pero necesitamos fortalecer también los pequeños agricultores, ¿no? Los medianos agricultores, para poder capturar esos mercados. Y como te digo, no es lo uno o lo otro, son varias cosas al mismo tiempo que tenemos que ponerlas en el mercado para generar ingresos y divisas. Ok. ¿Y cuál te parece, Jorge, que es o que son los factores clave y decisorios como para que podamos tener un crecimiento en productividad y en calidad a nivel producción de alimentos rurales? ¿Es el acceso a la tecnología el factor decisivo? Es asistencia técnica, okay, para los productores, acceso a la tecnología es importantísima, acceso a créditos en condiciones que puedan ser pagados por los pequeños agricultores, información de mercado, apoyo para la estandarización de la producción, acompañamiento permanente, ¿no? Esa es parte de la necesidad. Okay. Después, lógicamente, servicios más especializados para la comercialización de frutas, verduras en un contexto global, ¿no? Donde hay disputas comerciales, pero hay una demanda creciente. Ok, qué bueno, porque quiere decir que el día de mañana esto puede ser un motor de ingresos económicos vía exportación para el país. Exactamente. Ok. Jorge, permíteme, te voy a leer los nombres que estuve leyendo en la página de la FAO Paraguay y explícame un poco de qué se trata. Ok, son dos conceptos. Sistema de alimentación inclusivo, por un lado, y por otro lado, seguridad alimentaria y nutricional. Dos programas que están siendo implementados por la FAO. ¿Qué es este sistema de alimentación inclusiva y este programa de seguridad alimentaria y nutricional? Ok, mira, la FAO se enfoca en alcanzar el derecho universal a la alimentación adecuada. Ese es un derecho universal indiscutible, aprobado por todos los países. ¿Cómo llegamos a hacer efectivo ese derecho universal a la alimentación adecuada? Es a través de la seguridad alimentaria y nutricional. Y la seguridad alimentaria y nutricional es un concepto técnico, un programa técnico que te dice, pon atención en 4 elementos, en 4 pilares básicos. Okay. El primer pilar es la disponibilidad, es decir, que hayan alimentos. Tienen que haber alimentos, eso implica producción de alimentos. Pero el segundo pilar te dice, no es suficiente que hayan alimentos, tiene que haber estabilidad en la producción. Es decir, que siempre los alimentos tienen que estar ahí. No puede ser que estén una vez, otra vez no está, el siguiente año no existe. Y el tercer pilar es, además de que haya la disponibilidad, la estabilidad de los alimentos, tiene que haber el acceso económico y físico a los alimentos, ¿no? Entonces, y ese acceso económico y físico a los alimentos es lo que nos lleva a trabajar con el tema de la pobreza y reducir la pobreza para que haya acceso, que las personas puedan producir sus alimentos o puedan tener los recursos para adquirir los alimentos. Pero la seguridad alimentaria dice no, pero pone además atención al cuarto pilar, que es el uso nutricional de los alimentos. Es decir, cómo esos alimentos están siendo utilizados y en qué medida para generar una vida físicamente adecuada y una vida intelectualmente apropiada. Eso es seguridad alimentaria. Entonces, nuestros programas tienen que enfocarse en esos pilares, no solamente en producir, no solamente en el acceso, sino al producto, no solamente en la nutrición. Y sistema alimentario inclusivo es esa perspectiva de ver, primero, sistema alimentario, tú sabes, es todo, es el que produce semillas y vende semillas, el que produce tecnología, vende tecnología, produce tractores, el agricultor que está en el campo, las personas que van a la cosecha, la post cosecha, el transporte primario, la industrialización, los restaurantes, los centros de acopio, centros de abasto, los mercados menores, los mercados de esquina, el consumidor. Correcto. Y el sistema de desecho. Ese es el sistema alimentario. Inclusivo, ¿por qué? Porque ese sistema alimentario no tiene que ser cerrado para unos pocos, para aquellos grandes productores de alimentos. No, todos los productores de alimentos, sean pequeños, medianos, grandes, tienen que tener acceso a ese sistema alimentario, por un lado, e inclusivo por el otro lado.
Es decir, que no sea un sistema que solo alimente a una clase que puede comprar alimentos, sino que alimente a todos. Correcto. Incluso a los que están en situación de pobreza extrema. Por eso. Inclusivo desde la oferta e inclusive desde el consumo. Sí, inclusivo en ambas. En ambas caras, pero en toda la caras. cadena, ¿no? Y ahí tenemos una serie de otros aspectos que alcanzar. Jorge, me llamó mucho la atención un dato que acabas de pasar y tomé nota. ¿Es correcto? 6,3%, perdón, toda la producción de alimentos que está en manos de productores rurales paraguayos ocupa el 6,3% del total de fincas, ¿cómo dijiste, del país? Sí, las fincas con menos de 50 hectáreas pequeñas ocupan 6,3% de la tierra arable del país. De acuerdo, 6,3%. Sí, 6,3% de acuerdo al último censo agropecuario del 2018. Correcto. Jorge, vamos a hacer una pausa y a la vuelta quiero que me digas qué ocurre con el casi 94% restante de la zona cultivable del país. Ya me imagino que esto tiene que ver con cultivo de soja. Hablamos de eso con a mucho la vuelta gusto, de la pausa para gusto. cerrar el programa. Hacemos una pausa. Antes permítanme comentarles que los muebles que utilizamos en Líderes son de Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Ahora sí, hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Jorge Mesa. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Seguimos con el señor Jorge Mesa, representante en el país de la FAO, Organización de la Agricultura y de la Alimentación, dependiente de las Naciones Unidas. Quedó pendiente la pregunta respecto a si todos los productores rurales del país ocupan el 6,3% del total de zonas cultivables. ¿Dónde está el casi 94% restante? Claro, hablamos de 6,3% en pequeñas propiedades menores a 50 hectáreas, ¿no? Y el restante está en grandes propiedades superiores a las 50 hectáreas. El índice de Gini de concentración de la tierra en Paraguay es 0,94 del índice de Gini. Esto implica una desigualdad. Casi llegando a la peor, que es 1. Sí, desigualdad perfecta o concentración extrema. Esa es la situación que tenemos en Paraguay. El índice de Gini en Paraguay. De concentración de la tierra, 0,94. Donde 0 es la igualdad perfecta y 1 es la desigualdad total. Y nosotros estamos en 0,94. Cerca de la desigualdad total. ¿Esto tiene que ver total. con soja? Tiene que ver con el modelo de desarrollo y de utilización de la tierra a nivel nacional, donde están actividades extensivas agrícolas como la soja, la ganadería. Pero yo no creo que el tema es ir hacia ese antagonismo y el extremismo, poner la soja aquí, la pequeña agricultura acá. Okay. Es importantísimo una coexistencia apropiada, ¿no? Saber los límites, hacer un ordenamiento agroecológico apropiado nacional, saber hasta dónde podemos llegar con la soja, con la ganadería, con la actividad forestal y con la agricultura familiar. Y buscar para todos estándares apropiados, sociales, económicos, ambientales apropiados. Los señores que producen soja y que producen carne lo están sintiendo porque el mercado está más exigente hacia, mira, cuáles son las condiciones sociales en las cuales se produce tu producto. Entonces no es buscar ese antagonismo, sino coexistir, porque el pequeño agricultor necesita también de las divisas que vienen a través de la soja y la carne. Estamos de acuerdo, Jorge, pero volviendo al tema de diagnosticar bien para solucionar el problema, estamos con un problema de concentración. Sí, concentración claramente. Con un problema de concentración. Pero la ruta de la solución es frente a ese problema,
tenemos que establecer estándares, tenemos que establecer límites y tenemos que desarrollar programas responsables para desarrollo apropiado. Correcto. Jorge, un gustazo conversar contigo en Líderes. Muchas gracias. Federico, muchas gracias a ti, te agradezco mucho, muy interesante. Soy Federico Galeano Estigarribia, esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.